Bienvenidos a la clase de Introducción a la Filosofía. Vamos a comenzar con el tema de la filosofía. La palabra filosofía proviene de dos voces griegas, philos, amor, eh, amistad, y sofía, sabiduría. La sabiduría se entendía en el tiempo antiguo de los griegos como una habilidad, una capacidad que podía tener una persona en un arte determinado. Podía ser escultor, podría ser alfarero. Entonces, una de estas habilidades en su máxima competencia, capacidad de la persona, podría decirse entonces que lo hacía sabio. Un tiempo más adelante, sabiduría fue relacionándose al conocimiento, sobre todo al conocimiento de la virtud. Entonces, sabio es el que se educa en la virtud, sabio es el que actúa según la virtud, pero también sabio es aquel que tiene la vida buena, aquel que busca la vida buena. Conocimiento, virtud y la vida buena, entonces son características de aquel que se puede entender como sabio. Bien, entonces filosofía es amor a la sabiduría. Otra cosa importante que debemos resaltar es filósofo, la palabra filósofo. La palabra filósofo proviene, bueno, fue dicha o denominada por primera vez, dice la tradición, por Pitágoras. Pitágoras no quería llamarse sabio porque entendía de que la sabiduría solo le correspondía a Dios. Entonces, como el hombre no podía alcanzar ese conocimiento tan alto de la sabiduría o la verdad, entonces Pitágoras decía que solo él era amigo de la sabiduría o era amante de la sabiduría, es decir, alguien que buscaba este conocimiento, alguien que buscaba la virtud y alguien que buscaba acercarse a justamente la sabiduría. No existía la posibilidad de que el hombre llegase a esa sabiduría total o al conocimiento total de todas las cosas. Bien, entonces esta es la parte de la etimología. Bien, ahora vamos a comenzar con la definición de la filosofía desde algunos conceptos. Es importante resaltar que la filosofía no es como otras ciencias. En otras ciencias existe ya una definición determinada y a partir de esa definición pues comienzan a desarrollar la ciencia. Pero la definición no es parte del ejercicio de esa ciencia determinada. Pasa con la física, puede pasar con la biología o quizá también hasta con el derecho. Pero en la filosofía, eh, el responder la pregunta ¿qué es la filosofía? Es ya hacer filosofía, ¿no? Se dice de que existen tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. Esto es una broma, es una gracia, pero sin embargo no deja de tener razón, porque como les decía antes, la definición de filosofía es ya un hacer filosófico. Quiero comenzar entonces leyendo dos definiciones que tenemos en nuestras lecturas. Una dice así: la filosofía es el conocimiento de todas las cosas por sus causas últimas, adquirido mediante la razón. Esto nos dice Artigas en su libro Introducción a la Filosofía. Luego tenemos a Rafael Gambra, nos dice: ciencia de la totalidad de las cosas por sus últimas causas, adquirida por la luz de la razón. Si vamos a comenzar a buscar elementos comunes en estas definiciones, podríamos decirte conocimiento de todas las cosas o ciencia de la totalidad de las cosas. Ahora bien, entonces, ¿qué estudia la filosofía? La filosofía estudia todas las cosas de un modo general, ¿no? En ese sentido, la filosofía puede estudiar todos los aspectos de la vida del hombre, el hombre en su conjunto y en general, pero también puede estudiar las cosas que existen en la realidad, el orden de la realidad, el porqué de la existencia del mundo. Entonces, el objeto de estudio de la filosofía
puede ser la totalidad de lo real, es la totalidad de lo real, de lo que existe, todas las cosas que existen en este mundo. El segundo aspecto es por sus causas últimas. Ahora bien, cuando decimos que la filosofía estudia los objetos desde sus causas últimas, estamos diciendo de que la filosofía busca los principios más universales de las cosas. Cuando queremos estudiar al hombre, podemos estudiar al hombre desde la sociología, desde la biología, desde la política, desde la medicina, ¿no? Hay muchas ciencias que estudian al hombre, pero la ciencia más universal, la ciencia que estudia al hombre desde sus aspectos más radicales es la filosofía. Y es que la filosofía busca los aspectos más generales y universales, los juicios, podemos decir también más generales y universales. Entonces, no se ocupa, por ejemplo, la filosofía de el comportamiento exactamente del hombre respecto a una determinada acción o respecto a, por ejemplo, ahora a una determinada enfermedad. La filosofía se pregunta más bien por cuál es el fin último del hombre, qué cosas busca el hombre de modo más radical y último, ¿no? Entonces, a partir de ese fin último se explicarán las acciones, ¿no? Y las motivaciones del hombre. Pero la filosofía busca este fin último. Ahora bien, también los aspectos últimos que mueven a ese fin. Por ejemplo, la filosofía se preguntará por el alma, ¿no? Y más bien, cuáles son las inclinaciones del hombre también y del alma respecto a las cosas que existen en la realidad. Por ejemplo, el alma es el aspecto donde reside el conocimiento del hombre y por ende el hombre siempre busca conocer la realidad, se inclina al conocimiento de la realidad. Bien, entonces eh, la filosofía busca los aspectos más generales y universales de las cosas que estudia, adquiridos o mediante la razón. El hombre, a diferencia de los animales y de las cosas en general, tiene la capacidad natural de la razón. Y esta capacidad natural de la razón le da al hombre la posibilidad de relacionarse con todas las cosas que existen en el mundo. Cuando lean ustedes la lectura de Joseph Pieper, El ocio y la vida intelectual, se darán cuenta de que existe un mundo inmediato para los animales, ¿no? Para los insectos, un mundo sobre el cual se pueden desenvolver y que justamente da los medios para que estos puedan sobrevivir. Sin embargo, el mundo de sentido del hombre es totalmente amplio. El mundo de sentido del hombre está relacionado con todas las cosas que existen, ¿no? Porque el hombre, más allá de que pueda identificarlas inmediatamente, pueda verlas en su inmediato, el hombre puede conocer las cosas, puede entenderlas, puede definirlas y por ende, desde el hecho del conocimiento de las cosas, el hombre se puede relacionar con todas las cosas que existen en la realidad. ¿Y por qué podemos hacer eso? Por la capacidad natural de la razón. Entonces, el hombre puede hacer filosofía por la capacidad natural de la razón. Ahora bien, el hombre también hace filosofía por esta curiosidad natural que tiene. Aristóteles decía, el hombre es naturalmente filósofo. ¿Y por qué? Porque es curioso, porque su conocimiento nace a partir de las preguntas. La pregunta respecto a una o varias cosas es lo inmediato y lo más radical en el hombre. El hombre siempre se ha preguntado por el principio de las cosas, por el arjé, aquello que está en el principio de todo movimiento, de todo cambio, lo que está en el principio, pues, de todas nuestras inclinaciones también. Entonces, el arjé como principio de todas las cosas es lo que busca. Sócrates distanciaba al sofista del filósofo. El filósofo es el que se hace preguntas respecto a la realidad que vive, el entorno en el que está, el mundo que le rodea.
Sin embargo, el sofista es aquel que cree que es dueño de la sabiduría, del conocimiento, es el maestro de sabiduría. Sofista viene de sopos, sabio, y en ese sentido asumían de que tenían el conocimiento y la verdad. Como eran maestros, entonces enseñaban a los jóvenes atenienses o jóvenes griegos a este conocimiento y asumían de que ese conocimiento pues ya era el último, era verdadero y no había nada más que conocer. Cuando se ponen en esa posición, en la cual también se ven muchas personas hoy en día, pues están quitándole un aspecto importante de la filosofía y es justamente la pregunta. Y es la incomodidad también de la curiosidad respecto a las cosas que existen en la realidad. El filósofo siempre está haciéndose preguntas respecto a lo que existe en la realidad, lo que existe a su alrededor. Por eso es que la posición crítica respecto a las cosas que existen en la realidad, pues diferenciaba a Sócrates de los sofistas. La utilidad de la filosofía es algo importante también en este tema. La filosofía es un saber inútil, dicen varios filósofos, y efectivamente es un saber inútil, pero hay que distinguir en qué sentido se dice que la filosofía es un saber inútil. La filosofía es un saber inútil para una producción inmediata, para la satisfacción de necesidades inmediatas como son pues la comida, la bebida, la construcción de una casa. Cosas que ustedes muchas veces también necesitan como profesionales, saber construir un edificio, saber planificarlo, edificarlo desde las zapatas, cimientos, columnas, etcétera, o para los contadores que tenga que ver con el manejo de la legislación laboral o también determinados programas contables. En ese sentido, la filosofía no cubre nuestras necesidades inmediatas. Y es que la filosofía no es un medio, como puede ser un programa de computadora, como puede ser una legislación, el conocimiento de la legislación, o como puede ser el conocimiento de un terreno determinado, la composición de un terreno. Entonces, la filosofía no se convierte en un medio para algo, la filosofía es un fin en sí misma. Y justamente como la filosofía es un fin en sí misma, no busca cosas inmediatas, no busca satisfacer necesidades inmediatas, ni por medio de la filosofía nos vamos a hacer millonarios. La filosofía busca otros fines, más bien a partir de la filosofía el hombre encuentra muchos fines para sí. Ahora bien, la filosofía por medio de la contemplación nos ayuda a conocer las cosas, a conocer la realidad en la que vivimos, a identificarlas y a mirar estas cosas desde una visión más crítica. Eso también nos hace libres. La filosofía también nos ayuda a tener una satisfacción y gozo respecto a las cosas que vivimos. En ese sentido, la filosofía nos ayuda a tener una visión más espiritual de las cosas que enfrentamos en la vida. Pero también la filosofía tiene un fin último, que es la felicidad. Al final de cuentas, nosotros identificamos las cosas con las que con las cosas en la cual nos manejamos, vivimos, la realidad en la que nos manejamos, eh, pero todo para ser felices, todas las cosas que hacemos para ser felices. Lo radical de la filosofía, les había dicho antes que es la pregunta, pues, ¿por qué nos hacemos preguntas? Para ubicarnos, identificarnos en esta vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son las preguntas radicales que tenemos como personas y identificando las respuestas a estas preguntas nos podemos ubicar mejor en esta realidad y seguramente también poder llegar a ser felices. Ese sería un segundo paso.